aunque no lo sepan, esto es un delfín moteado. Nos encontramos en la sede de la Sociedad Canaria de Estudios de Cetáceos, un lugar en el que se está investigando ahora mismo sobre cómo viven y qué es lo que está sucediendo en el fondo marino de las islas. Y es que estamos hablando además de que Canarias es uno de los lugares únicos en el mundo para el avistamiento de cetáceos. Vamos a conocer en detalle qué estudios y qué trabajos se están haciendo aquí. Bueno, estamos con Vidal Martín, estamos en la Casa de los Arroyos, en Arrecife, en la sede de la CECAC, se puede decir, ¿no? Sí. Para que la gente no sepa qué es la CECAC, vamos a empezar un poquito desde el principio. Bueno, la CECAC es una entidad científica sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1993, tiene ya más de 29 años, para estudiar los cetáceos en el archipiélago canario. De hecho, es la entidad decana en el estudio de los cetáceos en las Islas Canarias, y sus fines son la investigación, la conservación y la difusión de los cetáceos y su hábitat. Vale, entonces aquí por ejemplo estamos viendo, pues no sé exactamente sí. cómo se le llaman. Bueno, lo que estamos viendo es parte de la colección biológica de referencia de cetáceos de la Macaronesia que tutela la CECAC. La CECAC en todos estos años pues, ha realizado un trabajo de investigación centrado por un lado en los estudios en el mar, para conocer la dinámica de las poblaciones de cetáceos en Canarias, y por otro lado el seguimiento biológico de los cetáceos que por diferentes motivos encallan en la costa, ¿no? Porque los cetáceos varados pues, proporcionan información muy importante sobre la biología de estas especies, y en el curso de ese trabajo pues, la entidad ha ido obteniendo muchísimo material biológico que en la actualidad ha conformado una colección biológica que es de las más importantes de la Macaronesia, si no la más importante en el campo de los cetáceos, ¿no? Bueno, un poco para... exactamente, por ejemplo, ¿esto qué es? Este es un cráneo de un cifio de Cuvier, de un macho. Esas son las barbas o ballenas de un rorcual norteño. Estos son cráneos de calderón tropical y calderón común. Bueno, y detrás tengo varios cráneos de delfines, cifios, que son una familia de cetáceos. Vale, es decir, ahí hemos visto muchas veces que en la costa, pues por desgracia, por algún tipo, llega y están muertos. ¿Qué es lo que se hace para que después se obtenga esto? ¿Qué es lo que se hace con ese animal? Básicamente los cetáceos son especies protegidas, entonces aparte son indicadores de la salud de los océanos. Por eso muchas administraciones tienen programas de seguimiento de cetáceos varados con la finalidad de, por un lado, conocer la causa de la muerte y, por otro lado, obtener información biológica de especies que son poco conocidas y de las cuales se necesita información para poder conservar las poblaciones, ¿no? En el caso de las causas de la muerte, son estudios de sanidad animal que realiza en Canarias el IUSA, el Instituto Universitario de Sanidad Animal, que depende de la Universidad de Las Palmas. Hay un equipo que realiza las necropsias forenses para determinar en la medida de lo posible las causas de la muerte y sobre todo ver si tienen relación con causas humanas. Y por otro lado nosotros realizamos el estudio biológico, es decir, la información sobre aspectos de la biología, de la vida de estos animales, de qué se alimentan, cómo se reproducen, interacciones entre ellos, aspectos tan fundamentales como el patrón de coloración, la morfología. Estamos hablando de un grupo de que prácticamente no sabemos nada, ¿no? Sabemos muy poquito. Aparte, las especies que hay en Canarias son también raras y poco conocidas globalmente. O sea, estamos hablando de especies que, bueno, hace un año se describió una nueva especie de gran ballena, de rorcual tropical en el Golfo de México, y probablemente en el futuro pues se describan nuevas especies, es decir, son animales muy grandes, conocidos por el gran público, pero a la vez son grandes desconocidos y con problemas de conservación muy importantes, y esos problemas se están exacerbando debido precisamente al cambio climático, etcétera, ¿no? Por lo cual es muy importante investigar sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? Aparte, Canarias es un punto caliente de diversidad de cetáceos en el mundo, y las islas orientales, sobre todo el canal entre el continente africano y Lanzarote y Fuerteventura, es también un punto de referencia a nivel mundial, debido a que se pueden encontrar en estas aguas más de 30 especies, ¿no? Y como decía antes, pues
muy raras, ¿no? Como en el caso de los cifios. Pero, por ejemplo, para que se conserve así, es decir, ¿hay algún tipo de tratamiento? Es decir, esto ahí tienes que... Es decir, me imagino que esto no se conserva así como así, ¿no? No. El estudio de los cetáceos, y esa es una parte de la historia por la que estamos precisamente en este sitio, es cuando se hace un estudio biológico, nosotros siempre procuramos conservar luego todo el esqueleto. Hay diferentes formas de hacerlo, precisamente porque aparte de su valor expositivo o museístico, los cráneos son una parte muy importante también para estudiar la taxonomía y la morfología de las poblaciones, incluso la variabilidad entre poblaciones, ¿no? Y para eso hace falta un tamaño muestral representativo. Por eso nosotros pues intentamos conservar este material, ¿no? Por eso digo que es un material que no es de la SECAC, la SECAC lo tutela y ha sido promotor de esta colección. Es decir, sin el trabajo de la SECAC toda esta información no existiría, pero esto pertenece al mundo, ¿no? Pues precisamente porque son especies protegidas y porque tienen un alto valor científico, ¿no? Porque aquí tenemos nada, 4 ejemplos, porque ustedes tienen el Lanzarote, que está, por desgracia, decirlo así, ¿no? Porque todavía no ha fructificado, ¿no? Lo de hacer un museo, están guardados en cajas, ¿no? Claro, ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una colección de cientos de especímenes, ¿no? Es decir, que no solamente son material osteológico, es decir, esqueleto y cráneo, estamos hablando también de muestras biológicas, contenidos estomacales, que luego verán, muestras de tejido. De hecho, la SECAC ha participado y participa en infinidad de trabajos internacionales con otros equipos de investigación, aportando todo este material precisamente para estudiar pues, la genética, la contaminación, en un contexto incluso a veces a nivel mundial, ¿no? Esta entidad es, por ejemplo, la entidad científica de Lanzarote que más publicaciones científicas está produciendo, ¿no? Y claro, los cetáceos son animales difíciles de estudiar, ¿no? Precisamente por su tamaño, en el caso de los cetáceos varados, por su complejidad. Y cuando se cerró el Museo de Cetáceos, donde estaba depositada no solamente la exposición que podía ser visitada por el público, sino la colección biológica, que estaba en unos almacenes especiales en buenas condiciones, nos vimos en un problema muy grande, ¿no? Porque no teníamos un espacio para poder albergar estas colecciones, ¿no? Y en aquel momento se hizo un convenio con el Cabildo de Lanzarote precisamente que facilitó unas infraestructuras, por un lado esta oficina para poder seguir desarrollando los proyectos en los que estábamos trabajando, y por otro lado un almacén donde están ahora esta colección. ¿Qué ocurre? Que lo importante sería que todo este material estuviera a disposición del gran público para que tanto propios como extraños pudieran visitarlo. Pues, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí, esto no es hecho de plástico, ¿no? No, esto es un esqueleto de calderón tropical, eso es un esqueleto de calderón gris. Calderón tropical, que ahora nos contarás que están haciendo ustedes aquí un estudio, es decir, que estamos con piezas originales, es decir, de animales que han vivido en nuestras aguas. Por supuesto, Canarias, ¿no? y detrás de cada pieza pues hay una historia, ¿no? Aparte estos animales tienen algo que contar que es importante para su conservación, ¿no? Y no solamente para la conservación de los cetáceos, porque nos hablan también del hábitat de los océanos, que son absolutamente fundamentales para la preservación incluso de la vida en el planeta, ¿no? Bueno, entonces estamos ahora mismo, aquí están ustedes haciendo ahora mismo, bueno, primero, sin ser los 2 estudios que están haciendo ahora mismo aquí, que ahora hablaremos, también ustedes están haciendo salidas, ¿no?, de forma periódica de avistamiento de cetáceos, ¿no? Sí, nosotros hacemos al menos una salida semanal cada mes para seguir con las campañas de seguimiento de cetáceos en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, y sobre todo orientada a una especie que es el cachalote, que probablemente es la especie más amenazada en Canarias debido a que son arrollados por embarcaciones de todo tipo, ¿no? Entonces estamos haciendo un seguimiento de las poblaciones, ¿no? Y eso requiere pues salir con un velero, con un equipo especial de acústica para detectarlos mientras se están alimentando y poder hacer un seguimiento de estas poblaciones, ¿no? Pero unos avistamientos que yo creo que también puede la gente apuntarse, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos un proyecto de alguien de Lanzarote, que si quiere meterse Claro, debido a la falta de medios que tenemos en estos momentos, esto empezó con la crisis la coyuntura de la crisis económica en el 2008 y se ha ido agravando, sobre todo para las entidades que
como la SECAC, que son entidades pequeñas de investigación, pues nosotros tenemos un programa de ciencia ciudadana que también nos permite pues, financiar las investigaciones, ¿no? El 90% de los trabajos que realizamos son autofinanciados, en el sentido de que son personas que vienen, se embarcan con nosotros, hacen una donación que permiten bueno, pues financiar su gasto en la embarcación y financiar también los gastos de la embarcación, el alquiler de un velero, el material científico. Que salen de aquí de Lanzarote, ¿no? Y salen de Lanzarote y cuánto, es decir, si alguien son muchos días en alta mar, ¿no? No, nosotros normalmente el régimen de salida son diarias, salimos y volvemos a tierra todos los días, ¿no? En ocasiones pues hacemos navegaciones entre islas, pero básicamente con el tema del COVID, pues estamos saliendo y volviendo prácticamente todos los días. Es decir, si se mete en sus redes sociales, en el SECAC, sí, bueno, ahí, eso lo pueden consultar para un poco el que se quiera apuntar y demás. En la página de la cetácea, de la web de la cetácea, que son... Hablábamos antes de los trabajos que se están haciendo aquí ahora mismo. Hay uno de fotoidentificación. Sí. Y otro del análisis de los otolitos, creo que se llama, ¿no? Sí, bueno. Empezamos por fotoidentificación. Vale, pues cada una de estas cosas que ha nombrado es parte de dos líneas de trabajo. La fotoidentificación es una herramienta que verán más adelante que utilizamos para identificar los diferentes individuos en el mar, sobre todo dentro de las especies objetivos, para hacer un seguimiento de las poblaciones, porque la fotoidentificación, o sea, identificar los animales, pues permite a través de determinadas metodologías conocer el tamaño de la población, estudiar la estructura social, ver si son residentes o no son residentes, es decir, si viven permanentemente en estas aguas o pasan simplemente. Y luego hacemos el estudio biológico, entonces lo verán también más adelante. Nosotros estudiamos los contenidos estomacales para identificar las presas de las que se alimentan estas especies, precisamente para ver cómo utilizan su hábitat, y esa información es muy importante. De hecho se denomina biología de la conservación, porque es la información científica necesaria para poder protegerla, ¿no? A las administraciones competentes les hace falta esa información, porque para proteger una especie hace falta una información mínima que permita tomar medidas o recomendar medidas de protección. Cualquier medida que se tome en el mar pues tiene una implicaciones importantes para los usuarios. Es decir, estamos hablando de que el mar es utilizado de forma turística, industrial, por los pescadores, etcétera, y muchas de estas medidas afectan a estos sectores, ¿no? ¿Y la fotoidentificación a qué animales afecta? Nosotros la fotoidentificación... ¿A quién están identificando? Nosotros estamos identificando a 9 especies que son las especies objetivo para la SECAC. El cachalote, por ejemplo, el delfín mular, el caderón tropical. Siempre que tenemos un avistamiento en el mar, siempre intentamos fotografiar todos los individuos precisamente para luego ver cuando llegamos a tierra, porque, bueno, como luego verán, hay un trabajo muy arduo, ¿no? Tanto con la fotoidentificación como en el análisis de las muestras, pues puedes invertir. Porque estamos hablando que ustedes han fotografiado a miles de especies, de animales, ¿no? De especies no, de la misma especie a miles de individuos. Sí, para que se haga una idea, o sea, es decir, nosotros, por ejemplo, de un solo avistamiento, es decir, de un encuentro con un grupo de 20 o 30 cetáceos, podemos sacar 2000 fotografías. Entonces, todo ese material hay que analizarlo, ¿no? Y eso si lo multiplicas por una campaña, a lo mejor, donde tienes 40, 50 avistamientos, pues ya son varias semanas de análisis de datos, ¿no? Y no sé yo si ustedes tienen, por ejemplo, en la fotoidentificación, si ya ustedes más o menos, por los que nos rodean en Canarias, sobre todo en Lanzarote, hay una población que es fija, hay mucho de ida y vuelta, como... La mayor parte de las poblaciones de Canarias son residentes, y de hecho nosotros ya salimos a veces al mar y vemos individuos sin la fotoidentificación y los conocemos. Claro. Además tienen ejemplares, por ejemplo, los cifios de esta especie, que es cifio de Cuvier, que son oceánicos, sabemos individuos que frecuentan determinadas zonas, ¿no? Porque son poblaciones reducidas y asociadas a la costa, y eso lo hace más vulnerables. Por ejemplo, en el caso del cifio de Cuvier hay una madre con una cría que están allá a 1200, 2000 metros de profundidad, pero que están frente a la zona de las caletas, de la zona esta, es decir, y no se mueven prácticamente de ahí, porque ahí tienen todo el alimento disponible para ellos. Cristina, estás en Lanzarote. ¿Qué has venido a hacer en Lanzarote? Porque tú estás estudiando en Madrid en la Universidad Politécnica, ¿no? Estudio Ingeniería del Medio Natural y estaba interesada en saber un poco más sobre la gestión del medio natural marino. Y entonces he venido aquí a hacer mis prácticas de la carrera, antes de acabarla. ¿Y esas prácticas en qué consisten?
Bueno, pues en realidad vengo aquí a hacer lo que ellos necesiten, a ayudarles en los trabajos de investigación que tienen. Y bueno, ahora mismo estoy con un proyecto que me han encargado sobre el estudio del calderón tropical, en el que estoy procesando información sobre fotoidentificación, que es un método científico que se utiliza ahora mismo para identificar individuos entre un grupo más grande. Entonces ellos lo que hacen es se van a campañas científicas en el mar, realizan fotografías de todos los grupos e individuos con los que se crucen y luego hay un trabajo, que sería el trabajo de campo, y luego haya un trabajo de procesamiento que se hace aquí, en el que yo voy por todas las fotografías, las catalogo como buenas o no buenas, y a través de la aleta dorsal y de las muescas o las cicatrices que tienen, con una base de datos que tienen de más de 1000 individuos, yo voy intentando identificar y relacionar estas nuevas fotografías con las que hay en el registro de hace muchos años. Claro, pues hablamos de muescas, es decir, que cada individuo se puede entonces saber, es decir, como los humanos, ¿no? Es decir, a lo mejor yo tengo una herida, si mi identificación fuera para que me vieran es este brazo, ¿no? Por las heridas que pueda tener o por la forma, se identifica al individuo, ¿no? Justo, en los cetáceos se suele utilizar o la aleta dorsal o la aleta caudal, pero sería, por ejemplo, como en una pantera las manchas que tiene o en un tigre las rayas. Es algo único para cada individuo. En este caso, al final suele ser por el desgaste que se produce, pues se dan golpes, porque a lo mejor jugando se han mordido, porque tienen algún parásito o incluso algún tiburón que les ha mordido, les ha arrancado un poco de la aleta, pues al final es una herida que es única de cada individuo por sus circunstancias. Y en el tiempo que llevas, ¿qué es lo que te ha llamado la atención cuando has empezado a profundizar dentro de esa fotoidentificación? Pues que es un trabajo muy poco valorado, porque la investigación hay que tener mucha paciencia y mucha vocación y mucho interés por lo que estás haciendo, porque no es algo tan bonito como, bueno, pues nada, he estado 2 días en el laboratorio y ahora venga, ya tengo un paper científico para entregar, sino que es todo el rato luchar contra pues diferentes trabas que se te ponen delante, pues que si hace mal tiempo ya no puedes salir con el barco, que si este trabajo que debería llevarte 1 hora te lleva 8, o luego simplemente con el descubrimiento de cosas nuevas, que todo es algo nuevo y todo tienes que saber cuál es el siguiente paso y hacerlo de forma correcta y científica para que tenga una validez. ¿Y se puede enamorar uno de un calderón solo por las aletas o no? Pues sorprendentemente sí, y sobre todo con la carita que tienen, que son buenísimos. Pero sí, algo que es una tontería, que yo digo en casa, que estoy viendo fotos de aletas y dicen, joder, qué interesante, qué bien que te has ido a Canarias para hacer eso. Pero la realidad es que sí, es que tiene mucha más profundidad de la que parece al principio. Y a la gente, por ejemplo, estás en la carrera en Madrid, ¿crees que se le puede transmitir ese amor por ahora que has estado aquí en Lanzarote, ¿no? Porque estamos hablando de cuidar el medio marino, de transmitir esa sensibilidad a Madrid, a tus amigos o en la carrera? Pues yo creo que sí, y de hecho creo que es necesario, porque desde mi perspectiva de la península es verdad que esto no llega, y todo lo que se hace en las islas no se transmite. Sabemos que hay mar alrededor de la península, sabemos que hay unas islas muy bonitas que son Canarias, pero no se sabe. Todos estos proyectos que se hacen, aquí sí que tienen un núcleo muy cerrado y todos conocen lo que hacen todos, pero en realidad pues cuanto más al centro de la península, menos te enteras, porque te pilla muy lejos el mar. Y me parece que sería importante, porque ahora mismo es lo que tenemos que hacer, hay que dar un empujón a la parte de conservación del medio marino, porque la de la tierra ahora mismo la tenemos muy bien, pero para cumplir los objetivos de la Unión Europea tenemos que dar un avance y un gran salto en lo que es el mar. Tenemos un calderón tropical, en esa imagen una aleta. Cuéntame, ¿qué es lo que se mira para identificarlo o no? Bueno, principalmente te fijarías en tanto la anchura como la altitud y luego la longitud de toda la aleta, porque tiene una forma específica. Hay algunos que por aquí son más estrechos, algunos que la aleta empieza antes y es más ancho. Y luego te empezarías a fijar sobre todo en esta curvatura exterior, en la que, como puedes ver, hay pequeños entrantes de la aleta, que esas son como las heriditas que hemos dicho, que aquí ya falta un trozo y ya no va a volver. Y luego estaría el tema de las cicatrices. No valen todas, tienen que ser las más llamativas, las más grandes y las que parezca que van a permanecer durante el tiempo, porque al final también cicatrizan y hay cicatrices que se borran. Y resulta que es que cuando yo estaba en la base de datos comparando esta fotografía, venía de un individuo que hace 10 años tenía un trozo colgando de aleta. Por ejemplo, el reto de la fotoidentificación es que muchas veces cuando tú estás comparando esta fotografía, que es actual, que es de hace 1 año o 2 o de los que sean, frente a una base de datos que a lo mejor es de 2007,
no siempre, claro, hay una evolución, el animal va creciendo, el animal va envejeciendo y le pueden haber pasado cosas. En el caso de esta aleta, por ejemplo, estuve 2 días buscando a qué individuo podía pertenecer hasta que me explicaron que este coincidía con un individuo que tenía un trozo de aleta colgando. Y claro, ese era el reto, es decir, que a mí no se me había ocurrido que a lo mejor a ese individuo, ese trocito que le colgaba, se le podía haber caído del todo y podría haber resultado hoy en día en esto. Entonces en la nueva base de datos ya tenemos fotos del individuo antiguo con un trozo de aleta colgando y ahora esta nueva foto que se incorpora como este mismo individuo en el que le falta todo un trozo. Francesca, tenemos una lupa binocular, pero antes de analizar aquí ese trabajo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros nos encargamos de la red de varamiento de cetáceos de las islas orientales aquí en Canarias. Entonces, todos los cetáceos que varan en la playa, nosotros tenemos la obligación y la necesidad de estudiarlo. Y entonces, por cada animal que vara muerto, se realiza un estudio biológico. Durante este estudio biológico recolectamos varias muestras, entre las cuales el contenido estomacal. Y en este caso estamos estudiando las tenelas frontales, o sea, el delfín moteado del Atlántico. Entonces, ustedes van allí, cogen de su estómago, ¿no? Exacto, evidentemente, exacto. y lo conservan. ¿Es esto, por ejemplo, lo que se conserva? Exacto, este es parte de un contenido estomacal, pero podría perfectamente ser un contenido entero. En este caso ya hemos separado algunos peces. Vale, ¿y qué es lo que se separa para saber, para analizar? ¿Cuál es el...? En general depende de la especie, pero podemos encontrar cefalópodo, o sea, mandíbulas superiores o inferiores, como puede ser un calamar, o en el caso de los delfines, no de cetáceos de buceo profundo, podemos encontrar sobre todo peces. Entonces, en este caso, estamos haciendo un trabajo sobre los otolitos, que son los huesos que se pueden encontrar en los peces. Vale, los huesos, pero ¿por qué esos huesos? ¿Qué es lo que dicen esos huesos? Sí, estos huesos para nosotros son súper importantes, son huesos del oído y cada hueso nos permite, una vez que lo estudiamos, identificar el pez. Entonces podemos estudiar la ecología trófica de estos animales, súper importante. Es decir, aquí es muy pequeñito, pero bueno, sí. ¿Es así de pequeño los otolitos? Depende de los peces, o sea, peces de menor tamaño tendrán un otolito más chiquitito, peces de mayor tamaño tendremos un otolito más grande. Vale, y para que la gente, es decir, gracias a eso se puede saber qué es lo que ha comido un pez. Sí, exacto, es específico por cada pez, entonces hay un estudio muy complicado en el caso que sea un otolito muy pequeño porque es muy difícil identificarlo, sobre todo date cuenta que cuando encontramos contenido estomacal en un animal puede ser que esté en parte digerido, entonces puede ser que se pierdan parte de la información. Pero por lo general se pueden hasta llegar a la identificación de los grupos y de la especie. Pero ¿y para qué nos sirve saber qué es lo que ha comido, por ejemplo, un delfín? Claro, por ejemplo, es súper importante porque podemos encontrar que un delfín puede llegar a lo mejor a 200 metros de profundidad porque ahí hay cierto tipo de peces. O otro tipo de cetáceo podemos ver cómo varias pueden ir más en profundidad. O sea, es muy importante estudiar la ecología trófica de los animales para saber de qué presas se alimentan y esto nos permite también entender su preferencia alimenticia. Por ejemplo, aquí se está analizando de varamientos de ¿cuántos años? Sí, nosotros llevamos con la red de varamiento de muchísimos años. Vidal, por ejemplo, empezó cuando tenía 14 años y ahora mismo son muchísimos años de trabajo. No te sabría decir exactamente el año, pero Vidal ahora lleva toda su vida trabajando con cetáceo varado. Y a lo mejor se puede incluso, pregunto, un poco serio, es decir, si sabemos lo que un delfín comía hace 20 años, claro, y lo que come ahora, también se puede ver que una especie de pez ha ido desapareciendo, por ejemplo, de Canarias, ¿no? Totalmente, totalmente. Podemos tener muchísimas sorpresas, por eso que es súper importante llegar a hacer estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son estudios en el tiempo, porque a nosotros no nos interesa una sola, como puedo decir, fotografía, sino que cómo se mueven en el tiempo y que comen también en el tiempo, para saber si algo cambia. Y en el estudio, me imagino que, no sé, ¿han podido sacar alguna conclusión?
de momento, por ejemplo, el delfín moteado del Atlántico, que lo que estamos estudiando ahora mismo, es un animal que se conoce muy poco de su ecología, de su biología aquí en Canarias. Y estamos intentando implementar este conocimiento a través de estos estudios. Sí. En este caso hemos encontrado muchos peces de profundidad. Es decir, que baja mucho entonces, ¿no? Es que no sé cómo viven los delfines. Sí, en el sentido que depende también de la zona y del tipo de prensa, porque varía bastante. El tubo volcánico de la Corona se formó durante la erupción del volcán de la Corona hace aproximadamente 20.000 años y abarca 7,6 kilómetros de longitud en su totalidad. En su superficie encontramos desplomes de la bóveda, creando accesos naturales al interior. Estas cavidades se denominan jameos. Sus tres elementos más destacados geológicamente hablando son las mineralizaciones y las morfologías de la Cueva de los Verdes. Los jameos del agua, que alberga el Museo Geológico Casa de los Volcanes y uno de los lugares turísticos más visitados de la isla. Y el túnel de la Atlántida, que incluye los últimos kilómetros del tubo y se adentra bajo el océano. El tubo de la Corona es importante por sus características vulcanológicas, geomorfológicas y estructurales, pero también como herramienta turística de divulgación científica. Y ahora nos vamos hasta el Parlamento de Canarias, donde el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ha hablado sobre los trabajos de emergencia que se están llevando a cabo en La Palma para la instalación de desaladoras para abastecer de agua a los plantones de plataneras afectadas por el volcán. Y pues aprovechar y trasladar un saludo afectuoso a todos los compañeros y compañeras diputados de la isla de La Palma. La obra que se está acometiendo de la desaladora, que esperemos que ya pueda funcionar a finales de esta semana, ya podamos empezar a inyectar agua en la red, es una obra de emergencia, ¿no? Y es una obra, de alguna forma, de entre los distintos escenarios que estamos valorando en el momento que se inicia la erupción. Todos los escenarios que teníamos por delante eran escenarios que nos daban varios meses de tiempo para poderse materializar, y en ese tiempo los plantones sencillamente desaparecerían. La única solución, y forzando mucho la maquinaria, era pues precisamente esta obra de las desaladoras, aprovechando instalaciones que habían aquí, aprovechando otros elementos como pueden ser bombas, transformadores que están ubicados en otras obras y que sencillamente se han desmantelado esas obras para dar suministro a la isla de La Palma, aprovechando traer bombas de Cartagena, apoyándonos en el ejército, más concretamente en la Armada, para poder desarrollar esas operaciones logísticas, y en el Ejército del Aire para poderla tener un tiempo récord, y en definitiva pues tomando decisiones sobre la marcha. Es una obra que se tarda entre 4 y 6 meses de poder ejecutar, y estamos haciéndolo en 2 semanas, tomando decisiones sobre la marcha, ni siquiera ni un proyecto ni un documento. Es algo realmente complejo. La idea es que entre las desaladoras y el barco, que tiene prevista su llegada a Canarias en el día de mañana, podamos tener una capacidad entre 10 y 12.000 metros cúbicos, que lo que va a garantizar es, o debería de garantizar, la supervivencia de los plantones, no la producción. Para las producciones se necesitaría el doble de capacidad hidráulica, que ya le compete al Consejo Insular de Agua el poder garantizarlo. Por lo tanto, una primera medida, lo que se va a garantizar es el mantenimiento, la supervivencia de los plantones, para evitar esas pérdidas que están cuantificadas en los próximos 2 años en 60 millones de euros, si los plantones mueren. Por lo tanto, esperamos, deseamos, estamos corriendo contra el reloj. No es sencillo porque cada minuto hay que estar tomando decisiones sobre la marcha. Vamos ya por los 4,5 millones de euros. Esperamos que a final de esta semana podamos empezar ya a inyectar agua a la red.